Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Sever García. Antes de iniciar, quiero darles las gracias por estar participando en este pequeño webinar. Eh, Quisiera pedirles si me pudieran dar retroalimentación de si se escucha bien el audio antes de iniciar, perdonen. Ya hay varias personas por ahí conectadas, 38 habemos ahora en este momento, muchas gracias. Me indican si se escucha bien el audio. Perfecto, dice Carol. Mucho gusto. Bienvenida, Mariela. También está Michelle por ahí. Un gusto, Michelle. Por aquí tengo la taza de café ya lista también. Un gusto. Susana también. Un gusto y muchas gracias por participar el día de hoy. Se escucha perfecto, dicen por ahí. Excelente. Pues gracias. Pues vamos a iniciar. Bienvenidos a este pues pequeño webinar, ¿verdad? El día de hoy, pues, el cual es patrocinado por clasiempleos.com, ¿verdad? En este webinar, pues, queremos tratar sobre la importancia de la investigación prelaboral en cuanto a lo que es la selección del personal. Para los que no me conocen, mi nombre es Ever García, ¿verdad? Yo soy director ejecutivo de la empresa clasiempleos.com. Personalmente cuento con 15 años de experiencia en áreas de investigación criminal. Cuento también con lo que es una especialización en psicofisiología forense y análisis de la atención de la voz. Y actualmente pues soy miembro de ASIS International desde el año 2010, participando como miembro activo del capítulo 234 de Profesionales de Seguridad en Guatemala. Y pues realmente en este webinar lo que queremos es hablar un poco sobre la importancia de la investigación prelaboral en cuanto a lo que es la selección de personal y cómo esta puede ayudar a garantizar a una contratación justa y no discriminatoria, en este caso, tanto para los candidatos como para las empresas que están haciendo procesos de selección de personal. También vamos a discutir cuáles son algunos métodos de investigación prelaboral, pues, los más comunes, ¿verdad? Algunas herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar también para mejorar el proceso de selección y también para poder realizar lo que es una verificación de antecedentes efectiva, cómo poder hacer algún tipo de entrevistas efectivas y también utilizar lo que son las evaluaciones de habilidades y personalidad para poder hacer un proceso, perdón, un proceso de selección de sus candidatos. También vamos a hablar sobre las prácticas, en este caso de investigación prelaboral, cómo pueden ayudar a proteger su empresa de posibles riesgos legales, reputacionales y también de seguridad, ¿verdad? Que es muy importante actualmente. Y finalmente, pues vamos a hablar también de cómo se va a implementar esta estrategia para que sea de una manera efectiva para su empresa. Está dirigido para todos los profesionales del área de recursos humanos, como para gerentes de contratación que están buscando mejorar sus prácticas, perdón, de selección de personal y garantizar también que su equipo esté capacitado en estos temas, ¿verdad? Entonces, pues espero que encuentren esta sesión informativa útil y pues vamos a comenzar en este caso. Vamos a transmitir por acá una pequeña presentación que tenemos preparada. Yo creo que por ahí ya se logra ver. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? El tema de hoy, pues es lo que son estudios socioeconómicos, ¿verdad? Lo resumimos en métodos de investigación prelaboral y cuál es el cumplimiento legal que tiene actualmente en Guatemala, ¿verdad? Si es legal hacer este tipo de estudios, si no es legal, qué consecuencias legales puede tener, ¿verdad? Qué repercusiones también podría tener si recibimos algún tipo de demanda, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito y vamos a ver actualmente cuál es el temario que vamos a ver actualmente. Bueno, inicialmente vamos a ver qué son los estudios socioeconómicos, ¿verdad? ¿Cuál es la definición o el concepto de estudio socioeconómico? ¿Cuáles son los objetivos y la importancia en el proceso de contratación, ¿verdad? O sea, ¿qué objetivos tiene realmente aplicar este tipo de estudios? Y qué importancia, pues en este caso, hay, ¿verdad? Para poderlos hacer en su organización. También vamos a ver métodos de investigación prelaboral, ¿verdad? En los procesos de selección y herramientas tecnológicas para la selección de personal, que actualmente se está dando mucho a nivel internacional el tema de la CIA, también eh, algunos recursos que nos están ayudando también para poder hacer más efectivo nuestro proceso de reclutamiento y selección, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esas herramientas también, que tal vez muchos conocemos y algunos no.
Vamos a estar hablando también de qué tipos de estudio socioeconómico existen y en qué casos podemos aplicarlos, ¿verdad? Hay distintos tipos de estudios económicos que no siempre se aplican para un caso, ¿verdad? En algunos casos son para alguna empresa, se pueden ajustar, ¿verdad? Vamos a verlo y cómo también se van a aplicar en estos casos. También vamos a tocar qué información debe contener un estudio socioeconómico prelaboral para ser efectivo, ¿verdad? Y qué aspectos debe contener el estudio para poder ser efectivo realmente al momento de yo hacer mi proceso de selección del personal y tomar una decisión informada para poder contratar a esa persona. Vamos a ver también cómo realizar una evaluación objetiva de los resultados del estudio socioeconómico para una contratación efectiva, ¿verdad? No es solamente recibir la información y pues ya si la persona salió bien, que sea contratado o no, tenemos que hacer un análisis detallado de esa información que fue recopilada y hacer una ponderación para determinar si la persona también tiene algún tipo de ajuste, digamos, con la plaza, con el puesto, con la empresa, ¿verdad? Y vamos a estar viendo también, conociendo cuestiones legales, ¿verdad? Leyes, protección de datos, algún tipo de regularización que pueda haber en el Código de Trabajo de Guatemala. Y por último, vamos a estar viendo también lo que son casos prácticos, ¿verdad? Algunos ejemplos que vamos a estar viendo ahí que nos han ido pasando a nosotros, ¿verdad? Como empresa, que ya tenemos más o menos un poco más de 15 años de estar en el mercado trabajando temas de investigación de personal, estudios socioeconómicos, todo lo que tiene que ver con criminología también, ¿verdad? Investigaciones criminales. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Bienvenidos ahí a los que se están conectando, muchas gracias todavía. Gustavo, un gusto, Susana, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces en materia. Entonces, ¿qué es realmente un estudio socioeconómico y qué aspectos debería cubrir un estudio socioeconómico para una selección efectiva? Pues actualmente en Guatemala muchas empresas de consultoría o empresas enfocadas en el área de seguridad brindan este tipo de estudios socioeconómicos, ¿verdad? Regularmente pues son estos tipos de servicios los contratan empresas, ¿verdad? En este caso para hacer algún tipo de cumplimiento, ¿verdad? Ya sea en este caso por alguna certificación que se tiene que cumplir, ¿verdad? Para validar también si realmente están contratando una persona confiable o simplemente porque necesitan rellenar un expediente, ¿verdad? Que regularmente eso pasa, ¿verdad? Que muchas empresas tienen como política hacer el estudio, pero realmente el profesional que hace la contratación desconoce para qué le va a servir específicamente este tipo de informe o este tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, básicamente, no conocemos qué es realmente un estudio socioeconómico, ¿verdad? ¿Qué aspectos debería cubrir para un proceso de selección efectiva, ¿verdad? También no sabemos cuáles son o si existen algunos aspectos legales o alguna repercusión legal si los aplicamos, ¿verdad? Si existe realmente alguna herramienta definitiva para la contratación del personal o si existen algunas otras herramientas, ¿verdad? También, por ejemplo, con qué herramientas adicionales se podía complementar un estudio socioeconómico, porque dentro de los procesos de selección existen una infinidad de herramientas que podemos aplicar con el fin de que la persona que vamos a contratar sea una persona idónea para el puesto, ¿verdad? Y pues, si es una realidad o un mito que los estudios socioeconómicos reducen los porcentajes de hechos delictivos en las empresas que contratan este tipo de servicio, ¿verdad? Pero para poder entrar en materia de qué es un estudio socioeconómico y cómo ha llegado, porque han pasado muchos años para lo que es la evolución de este tipo de investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? Que en otros países están súper avanzados, ¿verdad? Este tipo de estudios o chequeos, ¿verdad? De información de personal. Realmente esto se viene haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y empezó en el año de 1920 en Estados Unidos, ¿verdad? Los estudios socioeconómicos realmente no son una herramienta nueva, o sea, siempre se han aplicado desde hace muchos años atrás, son realmente una herramienta común para lo que es la contratación de personal y pues su origen mapeado, digamos, se remonta hasta el año de 1920 en Estados Unidos, cuando las empresas pues comenzaron a utilizarlos para poder evaluar a sus trabajadores potenciales, ¿verdad? Pero eran unos estudios económicos muy burdos, ¿verdad? Hasta de hecho racistas, ¿verdad? Porque inicialmente estos estudios se centraban en sí en la educación de la persona, la experiencia laboral
y lo que es la formación profesional de los candidatos. O sea, solamente esos tres aspectos veían, pero básicamente se basaban, ¿verdad? O se creía que la educación y el estatus socioeconómico y la salud mental del candidato eran como los tres factores más importantes para poder hacer una contratación. O sea, digamos que si la persona tenía una buena educación, venía de un buen colegio, venía de una familia de renombre y tenía buena salud mental, pues ya con eso se podía desempeñar bien. Son factores que sí tienen mucho que ver, pero se empezaron a utilizar muchas preguntas en los procesos de entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, se le preguntaban a los candidatos sobre su nivel de educación, ¿verdad? Si habían asistido a alguna iglesia o alguna otra religión, ¿verdad? Si padecían de algún tipo de enfermedades mentales o físicas, ¿verdad? Eran muy rechazados en ese entonces. Y si tenían también antecedentes familiares con enfermedades, ¿verdad? O sea, veían no solo a la persona, sino también, en este caso, a la familia. También, por ejemplo, se preguntaban sobre el origen étnico, ¿verdad? Recuerden que en Estados Unidos para esas fechas todavía había bastante racismo, ¿verdad? Eh, con el tema, también verificaban mucho lo que era su situación económica, ¿verdad? De la persona, y ya que creían, pues, que estos eran los factores como más influyentes, les comentaba. Entonces, pues estas prácticas de selección con el tiempo fueron cambiando porque fueron muy criticadas ya posteriormente cuando hubo una evolución de este tipo de procesos, ¿verdad? Porque iban contra los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona era afroamericana, era rechazada, si era un latino, si no venía de una familia influyente, ¿verdad? Entonces, pues, con el tiempo, pues estos tipos de estudios fueron evolucionando, ¿verdad? Fueron mejorando y pues fueron cambiando y ya se fueron tomando algunos otros aspectos, ¿verdad? Como su historial crediticio, antecedentes penales, se fue viendo también sus hábitos, por ejemplo, de consumo, algún tipo de relación familiar, ¿verdad? O sea, sus relaciones familiares, cómo la persona, digamos, en este caso, se desenvolvía con sus familiares, ¿verdad? En su entorno familiar, que es muy importante también a la fecha. Y pues posteriormente hubo un cambio, ¿verdad? De 1920 para 1960, cuando se dio lo que es la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, ¿verdad? En 1960, entonces ya el gobierno de Estados Unidos hizo un cambio, ¿verdad? Para este tipo de procesos y de lo que son estudios económicos. En la década de 1960, con la Ley de Derechos Civiles, se prohibió, por ejemplo, la discriminación, ¿verdad? En el empleo basada por raza, ¿verdad? Por lo que es el color, la religión, género, sexo o el origen nacional, ¿verdad? Entonces, como resultado de esto, pues los estudios socioeconómicos fueron evolucionando, fueron haciéndose un poco más importantes para las empresas para poder garantizar lo que son las prácticas de contratación y sobre todo que fueran procesos de contratación justos y no discriminatorios, para que todos tuvieran acceso al empleo, al trabajo, ¿verdad? Entonces, y de 1960 para la fecha, pues han habido cambios abismales, ¿verdad? Actualmente la tecnología ha hecho que este tipo de estudios los tengamos a la mano, incluso investigaciones de referencias, información, por ejemplo, escolar en minutos, en segundos, ¿verdad? Pues hoy en día, como les comento, son ampliamente utilizados estos procesos por empresas de todos los tamaños, o sea, tanto una empresa pequeña como una multinacional los utilizan para poder evaluar a su personal y pues básicamente lo que se busca es que tengamos información y que el candidato que vayamos a seleccionar sea un candidato idóneo, ¿verdad? Realmente los estudios económicos con esta evolución que han tenido, se ha incluido una amplia gama de información, ¿verdad? Dentro de los expedientes o los informes entregables de empresas como certificadas, ¿verdad? En este caso, que realizan este tipo de procesos. Por ejemplo, ya se incluye lo que es una verificación de antecedentes, se incluye lo que es informes de crédito, evaluaciones inclusive de personalidad, entrevistas con familiares, con amigos, entrevistas al candidato, ¿verdad? Para verificar también si cumple con ciertos requisitos que la empresa está necesitada de cubrir. Realmente el objetivo es proporcionar a las empresas una visión más completa de los candidatos y ayudarles a tomar decisiones informadas previo a la contratación. En resumen, los estudios económicos no son más que una herramienta como parte integral y complementaria utilizada por las empresas u organizaciones para su proceso de selección de personal. O sea, en resumen, si me preguntaban qué es un estudio económico,
pues es una herramienta más para poder seleccionar personal. Y pues eso sí es una herramienta detallada, ¿verdad? Porque lleva información muy específica, socioeconómica del candidato, ¿verdad? Tanto a nivel social como a nivel económico, ¿verdad? De cómo la persona vive. Más adelante vamos a ver estos temas también, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito más en relación a esto, ¿verdad? Cada punto que lleva el estudio económico. Y realmente lo que buscamos es determinar posibles riesgos o conflictos que puedan afectar al desempeño laboral de la persona. En términos generales, los estudios económicos tienen dos objetivos principales, ¿verdad? Eh, por un lado, permiten a la empresa conocer mejor al candidato. O sea, ese es uno de los objetivos primordiales del estudio económico, conocer al candidato. Y por otro lado, proteger a la empresa. O sea, esos dos puntos son los objetivos indispensables de un estudio socioeconómico, ¿verdad? Recuérdense, primero, ¿verdad? Sería conocer al candidato y proteger a la empresa. Esos dos son los puntos más importantes o en términos generales resumidos de por qué debemos hacer un estudio socioeconómico, perdón. Como les comentaba, forman parte integral fundamental de las empresas y en cuanto a una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, pero no son la única herramienta. Realmente existen muchas herramientas para poder hacer un proceso de selección efectivo. Ahí sí que herramientas de las de siempre, entrevistas, cuestionarios, formularios. Ahorita vamos a ver algunos de los más importantes. Obviamente yo sé que son de herramientas o métodos de investigación que ustedes realizan todos los días, ¿verdad? Dentro de sus procesos de reclutamiento de personal, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita actualmente un pequeño resumen de estos. Veamos. Ok. Dentro de los métodos de investigación que se pueden, con los que se pueden complementar los estudios económicos, hay varios métodos, ¿verdad? Realmente son métodos de investigación, porque alguna persona me preguntaba por ahí, pero una entrevista no es un método de investigación. Claro que sí, es un método de investigación del personal que vamos a contratar, porque lo estamos evaluando, lo estamos investigando, ¿verdad? Estamos investigando si esa persona cumple o no cumple específicamente con lo que nosotros necesitamos dentro del puesto que necesitamos cubrir en la empresa, ¿verdad? Pues vamos a iniciar por acá en cuanto a los métodos de investigación prelaboral y herramientas tecnológicas para la selección de personal. Como ya vimos anteriormente, los estudios económicos son una herramienta de investigación prelaboral, ¿verdad? Pero esta herramienta realmente debe complementarse con otras herramientas para poder garantizar una selección efectiva del personal que nosotros vamos a contratar, ¿verdad? Tales como las que estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Una de las más importantes son las entrevistas, ¿verdad? Cuando nosotros como reclutor o como entrevistador o como empresa, como personal de recursos humanos, realizamos una entrevista efectiva, bien guiada, va a reducir muchas brechas en cuanto al proceso de contratación. Porque básicamente siempre se los he dicho a las personas con las que trabajamos o les damos algún tipo de consultoría, mientras mejor usted lleve o guíe su entrevista, a nosotros nos hace más fácil el proceso de investigación del personal, porque hacen un primer filtro, ¿verdad? Llevando ciertos aspectos, ¿verdad? Y también algunos aspectos fisiológicos de la persona, psicofisiológicos, que demuestran cuando nos están mintiendo, cuando nos quieren, por ejemplo, dar información falsa durante la entrevista o cosas que no son correctas, ¿verdad? Entonces, las entrevistas, pues, no son más que una herramienta, ¿verdad? Utilizadas por un proceso de selección. Existen diferentes tipos de entrevista. Este punto podemos hacer otro webinar si gustan otro día, porque esto es un mundo, ¿verdad? El mundo de las entrevistas es precioso. A mí me encanta entrevistar a la gente, verlos, ¿verdad? Analizar cuando estamos platicando, si nos están diciendo la verdad en cuanto a sus perfiles, etcétera. Sería interesante abrir otro webinar. Yo creo que podríamos hacer un webinar de aquí tal vez al otro mes y hablar un poquito de entrevistas y traer a una persona experta que yo conozco que nos puede platicar un poquito más de este tema. Pues existen diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, hay entrevistas que son estructuradas, ¿verdad? Que son las que regularmente se usan mucho. Las no estructuradas también, ¿verdad? Hay entrevistas conductuales, entrevistas situacionales, ¿verdad? También que tratan, por ejemplo,
un poquito más a fondo de la situación que queremos nosotros evaluar del candidato, pues cada una tiene realmente un enfoque distinto para poder evaluar al candidato si es idóneo o no. Y pues las entrevistas pues, pueden ser realizadas, tanto en persona, vía telefónica o videoconferencia. Ahorita con este tema de la pandemia, yo creo que antes marcó un antes de la pandemia y un después de la pandemia, ¿verdad? Para nosotros en los departamentos de recursos humanos, anteriormente todo era presencial, ¿verdad? Algunas personas que conozco me decían, a mí me gusta más presencial porque miro a la persona a la cara, le puedo ver los gestos, cómo se desenvuelven en la entrevista, etcétera. Algunos otros me dicen, no, a mí me gusta más la videoconferencia, es más práctica, puedo entrevistar a más gente desde mi casa, desde la oficina, donde yo me encuentre, ¿verdad? O sea, hay muchos ahí criterios encontrados, ¿verdad? Sobre cómo es una mejor entrevista, pero al final lo que se busca pues es conocer a la persona o indagar un poquito más, ¿verdad? Otra de las herramientas que también se complementan con lo que es un estudio socioeconómico son las pruebas psicométricas, ¿verdad? El estudio socioeconómico lo que busca es conocer a nivel general a la persona. Las pruebas psicométricas tratan pues varios aspectos, ¿verdad? O varios rasgos que miden, ¿verdad? De la persona como tal. Hay pruebas, de hecho las pruebas psicométricas son proyectivas, ¿verdad? Si las personas tienen tendencias a, ¿verdad? O tienen algún tipo de tendencia a hacer dentro del trabajo, etcétera, comportamiento laboral, confiabilidad, etcétera. Pues realmente nosotros recomendamos también como parte integral del proceso de selección aplicar lo que son pruebas psicométricas, tanto de rasgos de inteligencia, de personalidad, de habilidades cognitivas, ¿verdad? Estas pruebas pues, pueden proporcionarles a ustedes como profesionales de recursos humanos una visión más completa del candidato y poder ayudar a determinar si las personas pues tienen las habilidades y las cualidades necesarias para el puesto en función, ¿verdad? Entonces, actualmente hay muchas herramientas, hay desde evaluaciones en papel, yo creo que estas no se usan, ¿verdad? Pero también hay evaluaciones en línea, ¿verdad? Donde se tienen los resultados inmediatos, ¿verdad? Hay muchas herramientas, vamos a ver algunas a continuación. Otro de los aspectos también fundamentales es el análisis de referencias laborales. Este punto lo estamos colocando acá, aunque debería de formar parte del estudio socioeconómico como tal, del informe entregable por la empresa que está haciendo el proceso de investigación. También es importante que antes de hacer esto, ¿verdad? De mandar a una persona a estudio socioeconómico, puedan hacer ustedes un análisis tal vez interno, rápido, de referencias, ¿verdad? Para determinar si la persona, pues sí, está diciendo la información correcta. En este caso, los análisis de referencias laborales también son una herramienta importante y nos ayudan con el rendimiento laboral del candidato, porque conocemos cómo se desempeñó en empleos anteriores, con su jefe inmediato, ¿verdad? Nosotros dentro del servicio de estudios económicos tenemos varios tipos de referencias laborales que ustedes pueden implementar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una referencia laboral que solamente se confirma, digamos, entre lo que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Que ese sería sobre una vía. También hacemos también lo que es una verificación de referencias de los jefes inmediatos, ¿verdad? Porque muchas veces aquí en Guatemala, cuando respondemos referencias, únicamente nos validan lo que son la fecha, el puesto, ¿verdad? Y en algunos casos si tuvo alguna amonestación, ¿verdad? Y el motivo por el cual se retiró. Entonces, digamos que nos quedamos un poquito escuetos con la información que nosotros queremos realmente encontrar de la persona y por eso también tratamos de validar lo que es una referencia con el jefe inmediato, donde podemos tener un poquito más de luz de cómo la persona se desempeñó en su puesto de trabajo, ¿verdad? También aquí en la empresa tenemos un tipo de referencia laboral que le llamamos nosotros gerencial, que esta es una 360, ¿verdad? Que la cual yo les recomiendo a ustedes cuando hagan sus procesos de selección de personal la apliquen, ¿verdad? Que sería tanto validar con lo que es el Departamento de Recursos Humanos como con el jefe inmediato y con alguna persona que fue un subordinado, ¿verdad? O algún par, ¿verdad?
Esto les va a dar un nivel 360 de cómo era la persona, ¿verdad? Tanto con sus compañeros de trabajo, con las personas que tuvo a su cargo, con su jefe, ¿verdad? Y pues la información que tenemos de la empresa, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema. Y también, por ejemplo, otra herramienta muy importante que podemos utilizar también es la evaluación de habilidades. La evaluación de habilidades, pues realmente esta herramienta es útil más que todo para poder evaluar las habilidades técnicas y prácticas de los candidatos, ¿verdad? Muchos empleadores utilizan este tipo de pruebas, ¿verdad? Son pruebas específicas realmente, por ejemplo, pruebas de escritura, pruebas de codificación, pruebas de diseño, ¿verdad? Para algún tipo de diseñadores. En este caso, realmente lo que se busca es evaluar la capacidad del candidato para poder desempeñarse en tareas específicas relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo, no es solamente el estudio económico, sino que hay muchas herramientas para poder complementar el proceso de contratación, que es lo que al final nosotros queremos. Eh, ¿Verdad? Este tipo de hecho, ya hay plataformas también con inteligencia artificial que hacen un poco más rápido también lo que son las evaluaciones de habilidades, por ejemplo, para personas que programan, ¿verdad? Ya hay páginas que pueden evaluar si su nivel de codificación, igual las personas que diseñan, ¿verdad? O sea, ya hay formas, inclusive ya hay plataformas también que pueden medir por medio de la IA si la persona tiene un nivel de inglés alto, medio, o sea, en base a su pronunciación, pruebas de conocimiento, etcétera. Entonces, ahorita yo creo que el mundo cambió, ¿verdad? Y hay muchas herramientas que podemos utilizar nosotros para poder hacer el proceso de contratación un poco más efectiva. Otra de las evaluaciones que también son muy recomendables son las pruebas psicofisiológicas, ¿verdad? Dentro de las pruebas psicofisiológicas, pues hay varias, ¿verdad? La más conocida pues es la prueba poligráfica o prueba de estrés de voz. Actualmente ya hay también algunas pruebas que miden lo que son la veracidad por medio de la retina, eh, ¿verdad? Hay muchas pruebas que se están actualmente diseñando con el fin de determinar si la persona miente o no miente, ¿verdad? Durante alguna entrevista o algún entorno situacional. Este también sería una belleza poder sacar un webinar más adelante también de pruebas psicofisiológicas, ¿verdad? Y hablar un poquito más a detalle. Tal vez traer algún experto profesional de EPA, de APA, que nos pueda también dar un poquito más de información al respecto, ¿verdad? Y hablar y conversar de algunos casos específicos que creo que les podría ayudar a ustedes mucho también, porque hay personas, por ejemplo, que tal vez están trabajando en los departamentos de recursos humanos, pero desconocen realmente cuál es, obviamente no es su trabajo, ¿verdad? Pero sí es necesario conocer o tener un conocimiento, por ejemplo, de las pruebas, en este caso poligráficas, cómo se realizan, el tiempo de duración, toda esta información, ¿verdad? Para que también sepan ustedes cómo es que se puede hacer un proceso previo para que la persona que estamos seleccionando también tenga más oportunidades de pasar, digamos, esta prueba. No estoy hablando de darles opciones para que la puedan pasar, no, sino que, digamos, ustedes puedan conocer realmente cómo es que se aplica esta prueba, los niveles de veracidad que tiene, etcétera, ¿verdad? Básicamente, pues, estas pruebas psicofisiológicas es un conjunto de técnicas o herramientas que se utilizan, ¿verdad?, de la psicología para poder medir respuestas fisiológicas del cuerpo humano ante ciertos estímulos, ¿verdad? Entonces, estas pruebas lo que hacen en sí es medir, por ejemplo, la actividad eléctrica del cerebro de la persona, mide también lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, respuesta galvánica de la piel, ¿verdad? La sudoración, ¿verdad? La temperatura corporal de las personas, cambios de tono de la voz, ¿verdad? Cuando las personas mienten, pues tienden a tener una reacción fisiológica, ¿verdad? En todo el cuerpo, para tratar de mantener la mentira en el cerebro, ¿verdad? Otros indicadores también, ¿verdad? Psicofisiológicos, perdón, que también se miden durante estas pruebas. Y pues la más conocida, como les decía, es la prueba poligráfica, ¿verdad? Prueba de estrés de voz. Pues adicional, ¿verdad? A los métodos de investigación prelaboral que estamos viendo, que les comento que se complementan con el estudio económico, también existen otro tipo de herramientas tecnológicas, las cuales se pueden ustedes apoyar o podemos utilizar para poder realizar una contratación efectiva, que era lo que les comentaba, herramientas tecnológicas. Ahorita vamos a ver a continuación algunas de estas herramientas tecnológicas para la investigación prelaboral.
No sé si alguno de ustedes ya conocían este tipo de herramientas, ¿verdad? Son una belleza con inteligencia artificial y nos pueden ayudar a nosotros a mejorar los procesos de contratación, ¿verdad? Pues como ustedes, como les comentaba, la tecnología pues está avanzando a pasos agigantados. Yo creo que en 3 años hemos crecido más que los últimos 10 años en tecnología y pues al final también este tipo de tecnología alcanza también a los departamentos de selección de personal, ¿verdad? Y lo que son los departamentos de recursos humanos. Eh, pues bueno, el significado de estos avances tecnológicos, pues la verdad no se ha quedado de lado y creo que los podemos utilizar nosotros para poder hacer una contratación efectiva. Bueno, aquí hay varias herramientas, ¿verdad? Nosotros yo realmente las dividí en tres, que son las más importantes. La primera sería una herramienta de análisis, herramientas, perdón, de análisis de datos. Eso es muy importante, no sé si habían escuchado de eso. También hay plataformas de evaluación de candidatos, que ya habíamos hablado un poquito arriba de esto, y herramientas para verificación de antecedentes, ¿verdad? O sea, esas tres son como las más importantes, les recuerdo. Herramientas de análisis de data o de datos, plataformas de evaluación de candidatos y lo que son herramientas de verificación de antecedentes. Esas tres son las más importantes que se están llevando actualmente a nivel internacional. Vamos a ver ahorita lo que son herramientas de análisis de datos, ¿verdad? Las herramientas de análisis de datos se están utilizando actualmente y pueden ayudar a los empleadores a obtener información útil sobre los candidatos a través de la minería de datos, ¿verdad? Esto se usa mucho actualmente. Por ejemplo, hay empresas grandes que analizan cuáles son nuestros comportamientos de compra, por ejemplo, Amazon, Facebook, ¿verdad? Google, que venden ellos nuestra información en base a lo que nosotros estamos haciendo, dónde estamos, ¿verdad? Cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, saben todo eso para podernos ofrecer algún tipo de productos o servicios. Y esta información también nosotros la podemos utilizar dentro de los procesos de selección, ¿verdad? Por medio de inteligencia artificial. Eh, Vamos a ver ahorita actualmente una herramienta que se llama Taleo. No sé si la habían escuchado. Esta es una herramienta que nos puede funcionar o la podemos utilizar nosotros en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Esta herramienta en sí lo que hace es que utiliza la minería de datos, como lo que les estoy comentando, para poder hacer un análisis y una evaluación de candidatos e identificar patrones de contratación y optimizar así los procesos de reclutamiento y selección de personal. Pero, o sea, en base hace un análisis de la persona para nosotros podernos hacer un proceso un poco más fácil para ver si la persona hace match con el puesto o no, ¿verdad? También tenemos otra herramienta que es HireScope, ¿verdad? Que esta herramienta pues también usa análisis de datos, ¿verdad? Y hace un aprendizaje en automático del candidato, ¿verdad? Para predecir también si el rendimiento laboral de la persona o empata también con el puesto que nosotros necesitamos cubrir, ¿verdad? Entonces, y va desde juegos, algunas evaluaciones, etcétera. Entonces, esta herramienta pues ya determina si la persona hace o no un match para la contratación. También está la herramienta Textio, que esta herramienta también es muy utilizada actualmente a nivel internacional. Esta realmente lo que hace son análisis de datos y hace una minería de todos esos datos para poder evaluar descripciones de trabajo. Esta herramienta lo que hace es que, por ejemplo, analiza los anuncios de empleo que nosotros vamos a colocar y nos hace algunas correcciones, nos optimiza, por ejemplo, los anuncios de empleo, para que podamos atraer más candidatos dentro de los anuncios que nosotros publicamos, ¿verdad? Textio es una herramienta de una belleza. No estoy seguro si está en español, creo que no, pero se está utilizando mucho a nivel internacional para poder hacer correcciones de anuncios y que los anuncios sean un poco más efectivos, ¿verdad? En el momento de la contratación, o perdón, al momento de publicarlos, mejor dicho. Tenemos también la herramienta Guild, ¿verdad? Que esta herramienta pues también utiliza también análisis de inteligencia artificial. Esta en sí también lo que hace es analizar los perfiles del candidato, también es parecida a las otras anteriores, para determinar también si la persona cumple o no cumple o si es una persona apta para poderla contratar, ¿verdad? Estas son algunas. Ahora, también dentro de las plataformas de evaluación de candidatos, aquí no me voy a meter porque hay una infinidad de herramientas para evaluación de personal, pero pues son herramientas que posiblemente ya las conocen ustedes, ¿verdad? Que se utilizan
pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, cuestionarios de personalidad, ¿verdad? Para poder tener toda esa información detallada del candidato y definir si la persona pues es o no idónea al puesto de trabajo. También las herramientas de verificación de antecedentes. En estas, pues a nivel de aquí de Ciudad de Guatemala, como tal, no hay una herramienta, bueno, sí hay una herramienta bastante conocida, ¿verdad? Que es Informet, si no estoy mal, donde se hace una consulta, en este caso, de lo que es un historial crediticio, pero realmente la herramienta no tiene como un poco más de información, ¿verdad? De la persona. No es como un background tan amplio, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, en Guatemala realmente no existe. Yo estaba impulsando actualmente un proyecto para poder crear esta herramienta, ¿verdad? Y que sea pues como un poco más fácil tener la información de las personas a la mano que vamos a reclutar, pero en este caso tendríamos que abrir digamos, si la persona quiere estar en la base de datos, tendría que dar una autorización previa, nosotros hacer como toda la investigación en propia información pública, estarle actualizando cada cierto tiempo, cada mes, cada 2, 3 meses, ¿verdad? Y pues tener la información de la persona ya lista, solo por si alguna empresa o alguna entidad quiere hacer una consulta, pues con la autorización de la persona nosotros poder descargar la información y tener ya un estudio económico en el instante, ¿verdad? En momentos rápidos, ¿verdad? Fácil. Pero pues yo creo que para ahí vamos, es algo a futuro, ¿verdad? Que viene posiblemente, ¿verdad? Unos 2, 3 años considero que ya esta herramienta va a funcionar, ya va a estar. Pero, como les comentaba, a nivel internacional, este tipo de herramientas ya existe, ¿verdad? En Estados Unidos se ven muchas herramientas, Sterling, ¿verdad? Es una de las más conocidas a nivel mundial, que uno ingresa el dato, el nombre de la persona, la dirección y sale toda la información, ¿verdad? Registros laborales, patronales, sale información personal, eh, todo de la persona, si estuvo preso, penales, etcétera. O sea, es una herramienta que puede ayudar en los procesos de selección, ¿verdad? Para mejorar los tiempos de contratación. Eh, bueno, pasando de lo que son las herramientas, vamos a entrar ya en materia de lo que son los tipos de estudios socioeconómicos. Porque realmente existen muchos tipos de estudios económicos, bastantes. No, digamos, no muchas, yo con a las empresas o personas que les hemos dado consultoría en temas de estudios económicos, tienen como esa mentalidad de que solamente existe uno, ¿verdad? Y ya, o sea, un estudio económico es ir a la casa de la persona y ver cómo vive. Así me dijo un cliente al que le dimos una asesoría hace poco, ¿verdad? Que tuvieron unos temas de fraude y de estafa de unos empleados. Nos decía él, ¿verdad? Es que para mí un estudio económico es ir a la casa y ver cómo vive y ya, tomar fotos, nada más, y ponerme las fotos ahí. Me imagino que eso era lo que le estaban ofreciendo, ¿verdad? Y no había un proceso de investigación como tal, de fondo, ¿verdad? Verificar la papelería, las referencias, etcétera. Pues ahorita vamos a ver cuáles son los tipos, ¿verdad? De estudios económicos, digamos, cómo nosotros los podemos dividir. Nosotros aquí sacamos 4, ¿verdad? 4 que son tal vez como los más importantes, y hay algunos estudios también híbridos, les llamamos nosotros, que se van mezclando, ¿verdad? Dentro de ciertos estudios, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Ok. Aquí podemos ver los estudios económicos, pues uno serían los estudios económicos personales, ¿verdad? Los otros son los estudios socioeconómicos familiares, los estudios socioeconómicos laborales y los crediticios. Ahorita vamos a ver a detalle cuáles son y cómo y qué es lo que conlleva cada uno de estos, ¿verdad? Que estos son a nivel internacional los más aplicados, ¿verdad? Por organismos y empresas. Perdón. Ok, vamos a iniciar con el estudio económico personal. Realmente este estudio se enfoca en conocer al candidato como tal, o sea, tener una historia de la persona, ¿verdad? Poder, y que nosotros con este estudio podamos conocer a la persona, quién es, qué hace, qué le gusta, ¿verdad? De hecho, pues tratamos de investigar acá aspectos de su nivel, por ejemplo, de educación, ¿verdad? Dónde estudió, cuáles son, por ejemplo, los cursos que ha sacado, etcétera, ¿verdad?
cuál es su estado civil también, ¿verdad? Por ejemplo, si es casado, si no es casado, si es soltero, etcétera. Conocer también cuáles son, en este caso, sus antecedentes penales, ¿verdad? Si ha tenido algún problema con la ley, si no ha tenido problemas, si está limpio. También buscamos investigar cuál es su historial crediticio, ¿verdad? Por ejemplo, tener información, en este caso, de los créditos, cómo se ha comportado esta persona, si ha llevado bien sus pagos, ¿verdad? Si está atrasado, si tiene muchas deudas, etcétera. Todo esto ayuda mucho en los procesos de contratación, increíblemente, para poder tomar un análisis de si la persona es una persona que ha llevado su vida de una manera correcta, digamos, o una manera ordenada, es la palabra. También podemos ver lo que son conductas sociales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando vamos nosotros a las viviendas de las personas, ahí hemos notado un montón de cosas, ¿verdad? Cuando nuestros verificadores van a hacer los procesos a las casas, pues se conoce un poquito más del entorno o conducta social, ¿verdad? Si la persona tiene algún vicio, ¿verdad? Como se entrevistan a los vecinos, entonces también se sabe un poco de la vida de la persona. Y pues entre otros, ¿verdad? Realmente la finalidad de este tipo de estudio lo que busca pues es ayudar a los empleadores, como les decía, a evaluar la integridad y honestidad del candidato, ¿verdad? Y poder detectar también algún posible riesgo en base a la información que se capta de la persona, ¿verdad? Eh, el otro sería el estudio socioeconómico familiar, ¿verdad? Que pues a veces también, este es otro también, ¿verdad? Otro tipo de estudio que en sí se enfoca específicamente en la vida del candidato. O sea, ¿verdad? Se pueden investigar, por ejemplo, aspectos de composición familiar, por ejemplo, cómo tiene definido su núcleo familiar, si vive con su papá, con su mamá, cómo creció, etcétera. Relaciones interpersonales también, ¿verdad? Cómo son sus relaciones interpersonales con demás personas, referencias de amigos, referencias personales, ¿verdad? Eh, Antecedentes familiares también. En este caso se puede hacer una investigación de la familia, por ejemplo, si la familia ha estado involucrada en hechos delictivos, etcétera. También, por ejemplo, el estado de salud de los miembros de la familia, ¿verdad? Si ha tenido tienen algún tipo de problema, etcétera. Eh, pues este tipo de estudio lo que busca también es ayudar a poder evaluar la estabilidad emocional y psicológica del candidato en cuanto al entorno familiar, ¿verdad? Y pues esto en sí ayuda mucho para poder evaluar también cómo la persona va a hacer un trabajo bajo presión, ¿verdad? Y manejar situaciones difíciles, dependiendo si viene de una familia, por ejemplo, que le ha costado salir adelante, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso ayuda bastante para poder analizar cómo va a ser la persona en su comportamiento laboral. Luego viene el estudio socioeconómico laboral, pues este tipo de estudio se enfoca, ahí sí, como dice, ¿verdad? Directamente en la experiencia laboral que ha tenido el candidato en empleos anteriores. Se suele, pues, investigar aspectos, por ejemplo, como su historia laboral, si ha tenido algún tipo de logros, si ha alcanzado metas, si ha cubierto algún tipo de desafíos laborales, ¿verdad? Se trata también de analizar o evaluar lo que es su capacidad para trabajar en equipo, si tiene, por ejemplo, algún grado, qué tipo de grado de compromiso tuvo con sus compañeros anteriores, sus jefes, como les decía anteriormente. Y pues realmente ayuda bastante también para que antes de contratar a la persona podamos evaluar cómo fue su nivel de experiencia y todo esto que les estaba comentando anteriormente para verificar si aplica o no al puesto. Y por último, también está el estudio socioeconómico crediticio, ¿verdad? Que este estudio socioeconómico, pues es una evaluación realmente de la capacidad crediticia de una persona, se enfoca en sí en examinar realmente cuál es su situación económica actual, cómo fueron sus historiales de pago, si tiene actualmente o no deudas, cuáles son sus gastos, ¿verdad? Su estado patrimonial, su presupuesto, etcétera. Esto con el fin de determinar si el solicitante es solvente y puede pagar sus deudas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito de ese tema, porque también esto nos puede ayudar para tomar decisiones un poquito más acertadas en cuanto a la contratación del personal, ¿verdad? Ahorita vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, permítanme aquí, ok, vamos a hablar de qué información debe contener un estudio socioeconómico para ser efectivo, ¿verdad? Un estudio socioeconómico para que sea realmente efectivo debe contener, nosotros lo englobamos o lo resumimos en 10 aspectos que son muy importantes, ¿verdad?
Primero tenemos de un lado, porque la palabra socioeconómico pues, se compone de dos, ¿verdad? Socio, que es medir el nivel social de la persona o cómo su entorno social, y económico, pues ver el entorno económico, ¿verdad? Créditos, etcétera. Entonces, dentro del nivel social o socio de la persona que se va a investigar, se encuentra lo que es la información de documentos personales, ¿verdad? Necesitamos validarlos. Lo que es también un detalle de la estructura familiar que vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, es un conjunto de información, si se dan cuenta. También lo que es la información escolar, ¿verdad? Es importante también validar estos datos, la verificación de domicilio y vecinos, lo que es la información de salud y también el registro de redes sociales. Eso sería para medir el entorno social del candidato. Y del lado de lo económico, tenemos lo que son la verificación de referencias laborales, la información crediticia, la información penal y judicial y el presupuesto y estado patrimonial, ¿verdad? Ahorita les voy a hablar un poquito más a detalle qué es cada uno de estos y qué debería de contener, digamos, en este caso, la información, ¿verdad? De cada uno de ellos. Vamos a empezar actualmente con la información de documentos personales, ¿verdad? En la información de documentos personales, lo que se debería validar en un estudio económico pues, sería que toda la información que la persona nos está brindando sea 100% correcta, ¿verdad? Por ejemplo, debe de incluir lo que son nombre completo, edad, dirección, números de contacto, números de emergencia, números de identificación, ¿verdad? Pero no solamente la información como tal, sino que todos estos datos deben de ir validados al 100%. De hecho, toda la información de un estudio económico debe ir validada para que éste pueda ser aceptado a nivel internacional bajo ciertas normas, ¿verdad? Y pueda ser certificado por algún organismo de investigación de personal a nivel internacional. O sea, lamentablemente en Guatemala muchas empresas empíricamente realizan lo que son estudios económicos, pero son más que todo como una entrevista que le hacen a la persona, sacan los datos, ¿verdad? Ah, su nombre es tal, su número de DPI, toda la información. Eso es lo que ponen en el informe y ahí está, eso es el estudio económico. Vamos a la casa, tomamos fotos, ya, eso es todo. Pero no hay una verificación de esa información como tal, ¿verdad? O sea, bueno, este es el número de DPI que me estás dando, yo lo estoy validando en la institución correspondiente, ¿verdad? En el RENAP, etcétera. O sea, nosotros hemos tenido casos y vamos a ver algunos casos más adelante, pero nos ha pasado, por ejemplo, personas de El Salvador que han venido a aplicar con DPIs falsos, entre otros, ¿verdad? O sea, hay un montón de casos que nos han sucedido. Eh, es importante tener esa validación y ustedes, si están contratando o son profesionales que están realizando estudios socioeconómicos, les recomendamos que no solamente hagan como tal una entrevista, sino que se haga una verificación realmente de la información al 100% que están entregando a sus clientes o en este caso también que están entregando a la empresa, ¿verdad? Como un reporte, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto, que sería también, recuerden, entonces tiene que tener información de documentos personales validada, tiene que tener también lo que es el detalle de la estructura familiar de la persona, ¿verdad? Que en este caso, pues deberá contener la información de cómo está conformada la estructura familiar cercana, por ejemplo, su padre, su mamá, sus hermanos, ¿verdad? Si es soltero, en caso de que esté casado, pues de su esposa, de sus hijos, ¿verdad? A qué se dedican ellos, si han tenido algún tipo de problema legal, algún tipo de problema penal, información de la estructura familiar en general, ¿verdad? Contactos de emergencia también, ¿verdad? Donde se puede contactar a las personas. Esto también es muy importante porque se puede conocer a la persona, por ejemplo, si creció en un núcleo familiar estable, por ejemplo, con quienes vive actualmente, y vamos a tener también la información de contactos si en algún momento necesitamos o perdemos comunicación con el empleado, ¿verdad? Ese sería el segundo punto, ¿verdad? El tercer punto sería la información escolar, ¿verdad? Ojo, este punto es uno de los más importantes aquí en Guatemala, porque según análisis que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo que llevamos, ya son más de 15 años dando servicios de investigación de personal,
más o menos tenemos un porcentaje de casi son dos de cada 10 personas nos presentan documentos escolares falsos o alterados, ¿verdad? O información, digamos, alterada realmente de dónde han estudiado y experiencia, etcétera, ¿verdad? Pero ahorita estamos enfocados directamente en la información escolar. Sí, es realmente un mal aquí en Guatemala que nos pega fuerte, lamentablemente tenemos un nivel muy bajo de estudio, ¿verdad? De hecho, pues estamos dentro de uno de los países con mayor analfabetismo a nivel mundial. Entonces, y también tenemos pues muchos problemas actualmente en cuanto a empleo, ¿verdad? La tasa de desempleo es bastante alta. Entonces, muchas personas con el fin de poder encontrar un trabajo un poco mejor o acorde a lo que están buscando, o por normativas o requisitos de las empresas que están contratando, en este caso, pues falsifican los documentos para poder ser contratados, ¿verdad? Entonces, no, realmente, miren, nosotros hemos visto unos documentos que les damos vuelta y se ven reales, realmente, 100% reales. Si no es porque nosotros validamos las entidades correspondientes y nos dicen que el título no es correcto, nosotros diríamos que el título es falso, ¿verdad? Entonces, sí es algo muy importante porque también contratar a una persona que no tiene la formación académica o escolar puede repercutir al final en deficiencia al momento de hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es un tema muy importante y al final recae, por ejemplo, una mala contratación recae sobre la persona de recursos humanos, que siempre es lo que yo digo, ¿verdad? Cuando hay un robo, van a traer el expediente y quién lo contrató, quién lo entrevistó, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros como profesionales del área de recursos humanos que cubrirnos las espaldas de todo esto. El siguiente aspecto sería la información de domicilio y vecinos, ¿verdad? Que esto también es muy importante porque, miren, regularmente nosotros como entrevistadores o como personas de recursos humanos, personal de recursos humanos, conocemos a la persona en un entorno laboral, ¿verdad? O sea, la persona llega bien trajeada a hacerse su entrevista, se mira una persona honesta, ¿verdad? Porque como dicen por ahí, como te ven, te tratan, ¿verdad? Pero realmente no sabemos cómo esta persona se desenvuelve en su entorno de donde vive, ¿verdad? De domicilio. Ahí a veces las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, nosotros, mire, hemos tenido casos, hemos tenido pandilleros bien trajeados, ¿verdad? Donde van a entrevistas para poder ingresar a la organización, ¿verdad? A la empresa, poder determinar, ver a qué hora salen los camiones, qué tipo de productos hay, las fallas que existen a nivel de seguridad en las empresas, con tal de pasar información a los pandilleros y para empezar a pedir extorsión. Esto no es nuevo. Nosotros hace algunos años asesoramos a algunas empresas donde ingresamos personal encubierto a las áreas de bodega, ¿verdad? Donde hemos desmantelado redes de pandilleros donde han estado ingresados internamente en las empresas, fugando información internamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante este tipo de verificaciones de las personas, porque como les digo, o sea, los conocemos en un ambiente laboral, pero no los conocemos en un entorno de donde viven. Realmente lo que se busca al hacer la verificación de domicilio y la verificación de vecinos es determinar si la persona consume drogas, si los vecinos dan algún tipo de mala referencia a esta persona, por ejemplo, que es deshonesta, que es incorrecta en su entorno de donde vive, ¿verdad? O si nos dio información falsa, ¿verdad? Nos hemos topado, por ejemplo, también con casos donde las personas indican vivir en un lado y cuando vamos a hacer la verificación de domicilio nos dicen que no viven ahí, ¿verdad? Entonces, son casos, ¿verdad? Como les decía, nosotros como personal de recursos humanos o como empresas, ¿verdad? Debemos hacer este tipo de procesos para mitigar, ¿verdad? Que estas personas puedan ingresar a las empresas a hacer fechorías, ¿verdad? O cometer algún tipo de actos delictivos. El siguiente aspecto que también se debe tomar muy en cuenta es la confirmación de referencias laborales. En cuanto a la confirmación de referencias laborales,
pues lo que se busca es básicamente tener los aspectos más relevantes, importantes de la persona para determinar fue su desempeño en empleos anteriores, ¿verdad? Nosotros aquí nos hemos topado con casos muy interesantes, le llamo yo, ¿verdad? Más o menos según nuestro análisis estadístico, 4 de 10 personas omiten información laboral. O sea, 4 de 10 evaluados omiten información laboral. Nosotros tenemos acceso a registros patronales donde podemos ver, por ejemplo, de qué fecha estuvo la persona con tal patrono, ¿verdad? Entonces, este tipo de investigación es importante porque, por ejemplo, digamos que una persona omite un empleo, ¿verdad? Donde estuvo 2 meses, pues, ¿verdad? Muchas veces en capacitaciones sí, capacitaciones o instrucciones, digamos, de personal, ¿verdad? Les dicen en los departamentos de recursos humanos a uno, mire, si es un empleo de 2 meses, no lo ponga, ¿verdad? Porque realmente no aplica o no estuvo ahí mucho tiempo. Yo como profesional de investigación les digo, sí, póngalo porque si va a pasar un estudio socioeconómico, es probable que si nosotros detectamos un registro patronal que usted no está reportando en su currículum o no nos lo está diciendo durante la entrevista, le puede afectar, ¿verdad? Nos han pasado muchos casos aquí, de esto también me podría extender un par de horas hablándole de muchos casos a ustedes, prácticos que nos han pasado durante la investigación de personal. Por ejemplo, hay personas que ponen algunos empleos donde estuvieron, pero un amigo les hizo favor de decir que estuvo trabajando en un subtaller y a nosotros nos aparece una lista de 10 registros donde estuvo trabajando realmente, ¿verdad? Y donde estos 10 registros, pues fue totalmente una persona inescrupulosa, delictiva, ¿verdad? Entonces, es importante, como les decía, no solamente basarnos en lo que la persona nos está entregando en su currículum, sino también hacer una investigación más a fondo de esto para evitar que estas personas quieran burlarnos, ¿verdad? Y como dicen por ahí, tomarnos el pelo para poder ingresar a laborar con nosotros, ¿verdad? O a la empresa. Entonces, este es un aspecto también muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que son las omisiones patronales, la falsificación de información. Aquí también se dan falsificaciones de documentos, ¿verdad? Ya nosotros, la verdad que tenemos bastante experiencia en el tema de investigación criminalística y ya tenemos, digamos, los formatos incluso de cómo las empresas presentan sus constancias laborales. Tenemos un registro también de quiénes son las personas que firman, por ejemplo, empresas grandes, ¿verdad? O medianas. Llevamos una base de datos de todo esto para poder nosotros hacer comparaciones cuando tenemos alguna duda, por ejemplo, de documentos que presentan, ¿verdad? Obviamente todos estos documentos se mandan a validar a las empresas, ¿verdad? Para verificar, pero tenemos como también esa base de datos nosotros para poder hacer este tipo de análisis correspondientes. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a lo que es la información crediticia. Este es otro aspecto importante que debe contener, recuérdense que estamos hablando de los aspectos importantes que deben contener los estudios socioeconómicos para ser efectivos, ¿verdad? Este aspecto de información crediticia, este es algo bien controversial aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque yo en redes sociales he visto o he leído, ¿verdad? Muchas quejas de postulantes o candidatos a empleo que indican que no fueron contratados por haber tenido deudas y echan pestes a las empresas, ¿verdad? Eh, Acá, básicamente, lo que yo les puedo decir, si digamos, contratar a una persona que tiene una deuda o que tiene un crédito, alguna demanda judicial, sí representa un riesgo para su empresa, tanto por las demandas que puede recibir, los embargos, bueno, no digamos también si ya es una demanda, por ejemplo, de alguna entidad legal de aquí de Guatemala, ¿verdad? Alguna institución, que eso sí ya tiene cárcel, ¿verdad? Por ejemplo, o algunas demandas de la SAT, ¿verdad? En cuanto a investigación económico coactivo, ¿verdad? Pues sí, es un punto bastante importante, pero también es de comprender a la persona que si se le puede dar una oportunidad para que pueda iniciar a trabajar, generar ese ingreso y solventar sus deudas, pues creo que es válido también, ¿verdad? O sea, hay que hacer un análisis realmente a fondo de por qué la persona pues cayó en mora, tal vez
sea, tiene 2 meses de no pagar, pero esos 2 meses fueron porque lo despidieron. Entonces, a diferencia de que ya una persona que tiene 5 años de no pagar y tuvo un buen empleo, ¿verdad? O sea, ahí se va viendo ya la negligencia de la persona, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nosotros hacemos o deberíamos de hacer en este aspecto es obtener la información de las deudas actuales, ¿verdad? ¿Qué deudas tiene la persona? El historial de morosidad, si es que alguna de estas deudas está en mora, ¿verdad? En los pagos de los créditos y también algunos otros detalles relacionados con la información financiera del candidato. Todo esto nos va a ayudar a minimizar posibles riesgos de embargos salariales, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, digamos que es una persona, yo le estoy ofreciendo 3,000 quetzales de salario, bueno, 3,100 está ahora el mínimo, ¿verdad? Más o menos. Ese es el salario que yo tengo presupuestado en planilla, por ponerles un ejemplo, pero la persona está con un nivel de endeudamiento de 7,000 quetzales. O sea, es una persona que no va a poder vivir con eso, ¿verdad? Entonces, creería yo, no, con esto no digo tampoco que no se le dé el empleo, ¿verdad? Sino que realmente la persona que va a estar, o la empresa que va a hacer la contratación, tiene que conocer esta información para saber a quién está trayendo a la casa, ¿verdad? Porque las empresas son como la casa, al final pasamos más tiempo nosotros viviendo aquí, ¿verdad? En las oficinas, en las empresas. Entonces, es importante conocer esto, ¿verdad? De a quién estamos trayendo, ¿verdad? Como hermano, como trabajador, como compañero, ¿verdad? Entonces, es importante esto. Vamos a cambiar de tema acá y vamos a pasar a la información penal y judicial, ¿verdad? Con el tema de información penal y judicial, pues esto también es muy importante. De hecho, todos estos puntos son muy importantes, ¿verdad? Pero creo que es uno de los más importantes. Aquí nosotros podemos ver si realmente las personas han tenido algún problema, ya sea tanto penal, judicial o policial, ¿verdad? Nosotros, pues lo que tratamos aquí es validar si la persona ha tenido algún registro de algún delito mayor, algún delito menor, para que la empresa pues pueda hacer un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvo un delito mayor, hablemos de posesión de drogas para el consumo, portación de arma ilegal, asalto, robo a mano armada. Esos son delitos graves, ¿verdad? O sea, que por lo que considero yo que una persona no debería ser contratada, ¿verdad? Porque, o a menos si lo quieren contratar, pues ya sabrían que, digamos, a quién están contratando, ¿verdad? Porque también hay programas de inclusión, ¿verdad? Para pandilleros, yo lo veo muy bien, ¿verdad? De hecho, lo impulso, ¿verdad? Hemos hecho nosotros también algún tipo de trabajo con pandilleros en su momento, ¿verdad? Para poder hacer una inclusión o una inserción en el mercado laboral, que creo que es algo muy, muy bueno. Creo que las personas pueden cambiar, creo que las personas muchas veces tienen algún pasado, ¿verdad? Negativo y tal vez tienen algún registro penal, algún registro policial, algún registro judicial y por eso no los contratan, ¿verdad? Pero como empresas, ¿verdad? Si ustedes están en el Departamento de Recursos Humanos, se puede hacer, ¿verdad? Se pueden hacer algún tipo de programas, ¿verdad? Como para hacer algún tipo de reinserción laboral e ir dándole la oportunidad a estas personas que tal vez en su momento tomaron un mal camino, ¿verdad? Para que puedan ser personas productivas y hacer esto nuevamente, ¿verdad? Ya trabajar en alguna empresa. Pues bueno, nosotros en base a la investigación o las investigaciones que hemos realizado, más o menos tenemos una estadística de que 1 de cada 10 personas evaluadas tienen aproximadamente algún tipo de delito, ya sea mayor o menor, ¿verdad? Delitos mayores ya más o menos les expliqué cuáles son. Delitos menores, por ejemplo, se salió el toque de queda de la pandemia, lo agarraron preso, ¿verdad? Ahorita es algo que novedad, casi un montón de personas andan con problemas penales por ese tema. Por ejemplo, que tuvo un choque, se fue a chocar con alguna persona, la policía levantó antecedentes y pues tiene los antecedentes manchados, ¿verdad? Es un delito menor. O sea, a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Irnos a chocar o algo. Entonces, tenemos que evaluar eso también, pero esta información la tenemos que recabar dentro del estudio socioeconómico para poder tener esa información y poder tomar, digamos, esa decisión en cuanto a la contratación. También en base a nuestros registros, tenemos de que 3 de cada 10 evaluados tienen algún registro judicial, ¿verdad? Alguna demanda por cobro judicial, porque una cosa, digamos, regresando al tema de los créditos, ¿verdad? El tema de la información crediticia y la demanda judicial son dos temas distintos,
¿verdad? Porque muchas veces yo he platicado con profesionales de recursos humanos y piensan que la información crediticia es lo mismo que la información judicial. Yo les digo que no. Eh, Primero pasamos por un proceso crediticio, ¿verdad? Cuando la empresa nos da la tarjeta de crédito, el banco, la financiera nos da el dinero para nosotros ir a comprar, etcétera. Si yo dejo de pagar varios meses, ya la empresa pasa este caso a información judicial, o sea, meten un juicio ya al juzgado correspondiente para poder cobrarme a mí esa plata y hacerme un embargo salarial, que ahí es donde viene el problema para la empresa que me está contratando, ¿verdad? Porque ya la empresa tiene que mandar el pago al juzgado, o sea, ya es un poco más engorroso todo lo que se tiene que hacer dentro de los procesos administrativos para contabilidad, para finanzas, etcétera, ¿verdad? Entonces, son dos cosas distintas para que tengamos eso bien en claro. Y más o menos 3 de cada 10 personas han tenido algún tipo de problema, ya sea por demanda de cobro judicial o por algún proceso que tienen ahí activo penal, ¿verdad? O sea, hay una infinidad. De esto también pudiéramos hacer un tema grandísimo también, ¿verdad? Dando ejemplos de procesos penales, judiciales, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar, ¿verdad? De tema. Otro aspecto también muy importante que debe contener un estudio socioeconómico para ser efectivo es el presupuesto y el estado patrimonial, ¿verdad? Porque con esto, como les decía anteriormente, podemos conocer si la oferta salarial que le estamos haciendo a la persona es una oferta acorde, ¿verdad? A lo que la persona necesita para poder vivir. Nos ha pasado en algunos casos cuando nosotros hemos hecho las verificaciones de domicilio, que, por ejemplo, la persona reportó que en empleos anteriores estuvo ganando un salario tal vez de 5,000, 6,000 quetzales al mes, y cuando vamos a la casa vive en una mansión, ¿verdad? Entonces ahí como que, ¿verdad? Hay que hacer una investigación un poco más a fondo, ¿verdad? Para ver por qué, digamos, y por qué no hace match, digamos, los empleos y los ingresos reportados, ¿verdad? Tal vez tienen algún otro tipo de ingresos o sus papás, ¿verdad? O sea, hay que hacer todo ese tipo de análisis dentro del estudio socioeconómico para poder evaluar, ¿verdad? Todo este tipo de casos, ¿verdad? Porque sí hay muchos temas ahí involucrados. De esto no me voy a detener mucho, en el tema de información de salud tampoco me voy a detener mucho, pero es básicamente conocer si la persona tiene algún problema de salud que pueda impedirnos, o que le pueda impedir, mejor dicho, realizar alguna actividad física, ¿verdad? O laboral dentro de la empresa. Entonces, básicamente aquí lo que buscamos es tener ese historial de la persona, la información de salud, para determinar, por ponerles un ejemplo, digamos, si necesitamos contratar a una persona en bodega que va a cargar y la persona tiene problemas de espalda, no nos va a funcionar ahí, mejor lo tomamos en cuenta para otro puesto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca realmente el estudio socioeconómico en este punto, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar a uno de los puntos más controvertidos aquí para nosotros, que es de la confirmación de redes sociales. Nosotros hemos tenido realmente eh, ¿cuál es la palabra? Un tope ahí, o para que no nos den las personas acceso a hacer una verificación a sus redes sociales. Eh, y se entiende, ¿verdad? Porque lo que pasa es que con el tema de las redes sociales, aquí es un tema así bastante largo, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como les decía, en el entorno laboral somos una cosa y en las redes sociales somos otra, ¿verdad? Entonces, sí es importante también que las empresas puedan hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Nos va a servir, obviamente, sí hay que hacerlo de una manera ética y respetando la privacidad de las personas, ¿verdad? Porque tampoco podemos nosotros decirle, mire, deme acceso y, ¿verdad? No, no, no. O sea, no se puede. O sea, todo tiene que ser con consentimiento de la persona. En cuanto a lo primordial es verificar la información de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo entro a Facebook o alguna plataforma y puedo ver, por ejemplo, cuál es el nombre de la persona, qué edad tiene, el lugar de residencia, ¿verdad? Más o menos su historial laboral que uno pone ahí, trabaja en tal lado, como LinkedIn, ¿verdad? LinkedIn, en donde estudié, ¿verdad? Entre otros. O sea, básicamente para eso nos ayuda a la verificación de redes sociales. También nos ayuda a hacer una evaluación de conducta en línea, que esto es un tema también muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos revisiones de publicaciones, podemos ver comentarios de la persona, ¿verdad? Se puede ver también, por ejemplo, hacernos una idea de cómo es su conducta en línea, ¿verdad?
si es una persona que tiene un nivel de profesionalismo y tiene una capacidad para mantener relaciones positivas en el trabajo. Imagínense, hay personas que nosotros hemos evaluado que se publican ellos fumando marihuana o consumiendo alcohol, con marihuana, alcohol en fiestas, cosas así, ya un poco más, o también hemos visto también, por ejemplo, con temas de pandillas, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que tienen tatuajes de pandillas, ¿verdad? Nosotros también los conocemos, tenemos un registro a través de la PNC de cuáles son los tatuajes que se manejan en pandillas, ¿verdad? Entonces, digamos que todo esto se puede ir detectando y nos puede servir como un filtro en redes sociales. También podemos identificar cuáles son los intereses y habilidades de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, en las redes sociales yo puedo colocar que me gusta la música, me gusta pasear, me gusta salir, o sea, se puede conocer un poco más a detalle a la persona, ¿verdad? Eh, También esto nos puede ser útil, ¿verdad? Para la evaluación. También la confirmación de referencias laborales, ¿verdad? Porque muchas personas ponen, bueno, trabajé en tal empresa, trabajé en otra empresa. Entonces ahí podemos tener también de si realmente la persona está indicando la verdad en esto. Y también podemos detectar, lo más importante también es detectar el comportamiento inapropiado, porque algunas personas, por ejemplo, nosotros hemos visto que publican, digamos, material inapropiado o comportamiento inapropiado en redes sociales, comentarios ofensivos de discriminación, de acoso, ¿verdad? O algunas actividades ilegales. Entonces, digamos que todo esto nos va a servir a nosotros como filtro, ¿verdad? Para no tener a una persona contratada, por ejemplo, que imagínense que que haya discriminado a alguien más y digan, bueno, trabaja en tal empresa, ¿verdad? O sea, cosas así, ¿verdad? Se pueden analizar en redes sociales. Eh, Vamos a ir cambiando de tema ahora y vamos a pasar a la evaluación de los resultados. Este creo yo que es uno de los puntos un poquito más importantes, ¿verdad? De toda el webinar que estamos teniendo, eh, porque, digamos, no solamente es recibir el informe como tal, ¿verdad? De todo el proceso de investigación, tenemos nosotros también que saber analizar esa información que estamos recibiendo y verificar si la información que estamos nosotros recibiendo de la empresa que nos está dando el servicio de estudios económicos es acorde a lo que estamos buscando como organización o como el puesto así lo exige, ¿verdad? Entonces, en la evaluación de, como les decía, de resultados del estudio económico prelaboral es una parte crítica, realmente es crítica, ¿verdad? Del proceso, o sea, es algo muy, muy importante. Y una vez que se han realizado las investigaciones y ya tenemos, por ejemplo, resultados, es importante analizar detalladamente toda la información recopilada. Esto realmente nos va a ayudar a tomar decisiones informadas. Eso básicamente es, ¿verdad? Algunas de las áreas clave de la evaluación de los resultados en los procesos de selección de personal nos ayudan, digamos, a identificar posibles riesgos laborales, ¿verdad? Y tomar una decisión antes de la contratación de la persona, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes es la identificación de riesgos laborales, ¿verdad? Ese es como uno de los más importantes para poder hacer este análisis, ¿verdad? Que nosotros podamos tener esa visión de que esta persona, si la contrato, puede pasar X o Y situación a mi empresa, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos del estudio económico, identificar cualquier riesgo laboral potencial, ¿verdad? Que se pueda presentar a través de un candidato. O sea, estos riesgos pues, pueden incluir problemas de identidad, ¿verdad? De integridad, perdón, para la empresa, problemas de conducta, ¿verdad? Por parte del colaborador o del aplicante, del candidato, problemas de salud, etcétera, ¿verdad? O sea, lo que se busca aquí es identificar realmente estos riesgos y que los empleadores puedan tomar algún tipo de decisiones, medidas, ¿verdad? Para minimizar el riesgo de la empresa. Por ponerles un ejemplo, digamos que se descubre que una persona tiene antecedentes penales, ¿verdad? Entonces, ya ustedes, previo a la contratación, pueden tomar la decisión de si el antecedente penal que tiene es un antecedente grave o no es grave, ¿verdad? O sea, eso es lo que busca realmente el estudio socioeconómico, que ustedes tengan información previa a la contratación, ¿verdad? Minimizar riesgos. La segunda es la toma de decisiones en la selección de personal, ¿verdad? O sea, de poder tomar esas decisiones de una manera informada. Entonces, los resultados de los estudios económicos sí nos pueden ayudar a nosotros como empleadores a tomar decisiones informadas.
en el proceso de selección de personal. Digamos, en este caso, al obtener la información de la experiencia laboral, la historia personal, los antecedentes del candidato, los empleadores, todo, ¿verdad? Dónde estuvieron trabajando, su familia, etcétera. Ya ustedes pueden hacerse una idea de cómo es la persona a nivel socio y económica y definir si se puede o no contratar para la empresa. De hecho, dentro de la información relevante, aquí podemos ver una gráfica, ¿verdad? Que pues para ustedes como empresa pueden ir ponderando con porcentajes para poder hacer una evaluación equitativa de todos los candidatos que están aplicando, ¿verdad? Aquí estamos tomando en cuenta los 10 aspectos más importantes que vimos anteriormente, ¿verdad? Y pues ponderando para ver cuál sería, aquí todas tienen lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes en base a su organización, a la empresa, ¿verdad? A qué es lo que necesitan que la persona cubra, pues pueden ir cambiando estos porcentajes y así hacer una evaluación equitativa, ¿verdad? Por ejemplo, información personal, cómo salió, ¿verdad? La información de la estructura familiar, escolar, ¿verdad? Todo lo que vimos anteriormente, hasta las redes sociales. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que sería, ya casi vamos a ir finalizando, ¿verdad? Vamos a ver ahorita lo que son aspectos o cuestiones legales en Guatemala, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, vamos a ver lo que son las cuestiones legales, ¿verdad? En Guatemala de los estudios económicos, porque muchas empresas y profesionales de recursos humanos me han consultado, mire, pero esto es legal hacerlo. O incluso los mismos candidatos, mire, pero esto no es legal, ¿verdad? O sea, que me estén pidiendo tanta información muy invasiva, ¿verdad? ¿Qué derechos tengo yo? ¿A mí qué me protege, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver actualmente a nivel internacional y de Guatemala, pues un poco de información. Bueno, primero que nada, existen algunas regulaciones internacionales, ¿verdad? Para aplicar este tipo de estudios o de investigación de personal. En muchos países existen leyes, ¿verdad? Ya establecidas y regulaciones, pues, valga la redundancia, que regulan las prácticas de investigación prelaboral. Dentro de estas leyes, pues pueden variar según el país, o sea, no son iguales en cada país o cada región, ¿verdad? Puede incluir ciertas reglas para que las empresas puedan hacer este tipo de uso de información personal y pues hay ciertos accesos también a registros personales que se pueden o no hacer. De hecho, hay algunos países que prohíben el uso de pruebas de drogas, por ejemplo, para poder contratar al personal y entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante que nosotros como empleadores o como personal de recursos humanos conozcamos si hay alguna ley que nos ampare y regule poder hacer este tipo de estudios para evitar problemas legales a futuros, ¿verdad? El otro tema también aquí importante a tocar es la protección de datos personales y privacidad, que esa es una de las mayores, digamos, temores que tienen las personas, ¿verdad? Al momento de hacerse uno de estos estudios económicos, ¿verdad? Porque nos han dicho, mire, pero todos estos documentos, ¿qué pasa, verdad? Porque en algunas situaciones les han sacado créditos, han sacado tarjetas de crédito con los documentos de las personas. Entonces, es importante que si ustedes realizan algún tipo de estudio socioeconómico con alguna empresa externa, ¿verdad? O internamente, tengan algún tipo de documentación y algún tipo de proceso para poder blindar o darle esa seguridad a la persona o a los aplicantes que no se va a hacer nada ilegal o se va a utilizar la información o los datos personales para algún otro tipo de procedimiento que no es acorde al proceso de contratación, ¿verdad? Lo mejor sería que pudieran contratar alguna empresa que tuviera alguna certificación internacional y que pudiera estar trabajando la papelería, los datos bajo alguna cierta normativa DIN, ¿verdad? Para asegurarse realmente de que la información que se está utilizando del personal o de los candidatos sea realmente responsable, ¿verdad? Y que no vaya a haber alguna fuga de información externa, porque sí es un poco delicado esto, ¿verdad? Entonces, realmente debería ser una de las preocupaciones principales, ¿verdad? Y tener alguna ley. Eh, vamos a hablar, aquí en Guatemala ya hay una ley que está como a medias, hay otra ahí que se hizo una propuesta en el Congreso que todavía no se conoció, creo que fue el año pasado, en 2022, que todavía no ha sido aprobada, la dejaron por ahí engavetada.
pero ya hay una ley que se está impulsando para lo que es la protección de datos personales. Ya hay una ley para información pública, pero hay una que está para protección de datos personales, la están impulsando, pero se quedó por ahí estancada. También otro tema importante con esto es que nos podamos, el tema de la discriminación, ¿verdad? Que esto es muy importante, que los empleadores eviten cualquier tipo de discriminación en el proceso de selección de personal. Digamos, esto incluye poder hacer una discriminación basada en edad de la persona, en género, orientación sexual, religión, discapacidad, raza, ¿verdad? Entre otros aspectos. O sea, aquí como profesional de recursos humanos o como empleador, debemos asegurarnos que los estudios económicos y las investigaciones prelaborales se realicen de una manera justa y sin ningún tipo de sesgo en la información, ¿verdad? O sea, no simplemente porque es de tal religión, entonces, no, mejor no, ¿verdad? Sino que nos basemos realmente en una ley o en una normativa interna de contratar a la mejor persona en base a sus capacidades y que no tenga algún problema legal, judicial, etcétera, ¿verdad? Entonces, para hablar directamente de Guatemala, si existe alguna ley, como ustedes sabrán, en Guatemala, pues lo que nos rige a nosotros a nivel laboral es el Código de Trabajo, ¿verdad? Pero realmente en el Código de Trabajo no existe ningún artículo relacionado específicamente que hable o que regule cómo deben hacerse los estudios socioeconómicos o algún tipo de método de investigación prelaboral, ¿verdad? O sea, no hay ningún artículo específico. Yo considero que sí sería bueno normarlo, ¿verdad? A plan futuro, a mediano, corto plazo, para poder tener específicamente las empresas que realizamos este tipo de procesos, reglas claras, ¿verdad? Y con algún tipo de, como les decía, de certificación y de realmente esa responsabilidad en el manejo de la información de las personas, ¿verdad? Hay un artículo, en el artículo 137, pues sí indica lo que les comentaba anteriormente, que hay una prohibición para lo que es la discriminación por motivo de sexo, de raza, religión, credos políticos. Dice, les leo textualmente, dice, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la formación escolar. Dice, no podemos decir, bueno, estudió en tal colegio, de ese colegio no, ¿verdad? No lo contratemos de cualquier otra índole, dice, por la obtención del empleo en cualquier centro de trabajo, ¿verdad? El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos, indica aquí, o que puedan condicionarse sus salarios y la importancia de los cargos que desempeñan, ¿ok? Y el artículo 76 también habla, ¿verdad?, de la terminación de los contratos de trabajo, específicamente en el inciso I, que tal vez es el único que indica o como empleador, ¿verdad? Como patrono nos ampara, digamos, de si la persona presentó algún tipo de documento falso, ¿verdad? Dice el literal I del artículo 76, dice, cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrón, pretendiendo tener cualidades, o sea, que haya dicho que tiene alguna cualidad, pero no la tiene, ¿verdad? O alguna experiencia, condiciones, dice, o sea, también, ¿verdad? O conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad luego compruebe, o sea, que se pueda comprobar de que presentó un título falso, presentó información falsa, no cuenta con, ¿verdad? Con la experiencia que dijo que tenía, ¿verdad? Pero pues ustedes saben de que tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Fehacientemente. Entonces, estos son los artículos que nos amparan en cuanto al Código de Trabajo para poder como les digo, no hay un artículo específico, ¿verdad?, que mencione, por ejemplo, la investigación de personal y la normativa que se debe seguir o los lineamientos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues sí es muy abierto. Como les decía, en otros países sí ya está bien estipulado, ¿verdad?, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en investigar de las personas. Y con el tema de la protección de datos personales y el acceso a la información pública, como les decía, el decreto 57-2008 habla específicamente de esto, ¿verdad? Que la protección de datos personales y acceso a la información pública, todo proceso de investigación prelaboral debe ser documentado, ¿verdad? Por ejemplo, y si ustedes no lo están haciendo actualmente, yo les recomendaría que si van a sacar, aunque sea una referencia laboral de una persona, tengan por escrito
un documento donde la persona les da su autorización para poder investigarlo, porque pueden haber algún tipo de repercusiones legales posteriormente si esto se hace, ¿verdad? O sea, yo como persona actualmente, a partir del decreto 57/2008, para que me investiguen o puedan pedir información mía en algún buró de información pública, que son un montón aquí en Guatemala, en tiendas, el MP, Ministerio de Salud, IX, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? O sea, podemos pedir toda esa información pública, ¿verdad? Nosotros como empresa o como personas individuales, pero tenemos que tener una autorización por escrito y copia del DPI de la persona, ¿verdad? O sea, no es solo así de yo le voy a sacar la referencia laboral y, ¿verdad? No, pues nos podemos meter algún problema bastante serio. Ya todo esto está normado, el decreto 57/2008 es bien claro, ¿verdad? O sea, lo que busca es mantener esa, digamos, que la información de la persona esté 100% cubierta, ¿verdad? Y que no se fuguen datos, ¿verdad? Que esta información pueda dañar o lastimar a la persona como tal, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes y nosotros, ¿verdad? Dentro de los procesos tengamos todo bien documentado, los expedientes bien documentados, tener las copias de estas constancias o de estas cartas de consentimientos o cartas de autorización de investigación, porque en algún momento nos pueden llegar a requerir en tiendas del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? O alguna entidad pública o legal, y tenemos que ampararnos, ¿verdad? De que la persona o la información de las personas que tenemos, pues ellos mismos nos están dando el consentimiento para tenerlas, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar de tema por acá. Y vamos a pasar, ya casi estamos terminando este webinar, vamos a pasar ya a casos prácticos para un estudio socioeconómico, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, resumí algunos tal vez como que los más importantes que nos han pasado a nosotros o que tal vez les pueden pasar también a ustedes, ¿verdad? De por qué es bueno realizar este tipo de estudios socioeconómicos, ¿verdad? Y de qué nos pueden librar como empresa, ¿verdad? Para poder contratar a una persona. Vamos a ver, el primer caso práctico es, nos puede ahorrar temas de discriminación, ¿verdad? Bueno, les voy a contar. Hace algunos meses nosotros asesoramos a una empresa que tenía una política de no contratar personas que hayan tenido algún tipo de problema legal en el pasado, ¿verdad? O sea, realmente ellos decían, bueno, si tuvo un problema legal, no lo contratamos, ¿verdad? Pero no, ellos no hacían estudios socioeconómicos en ese entonces. Y pues debido a eso rechazaron al candidato, ¿verdad? Durante una entrevista, lo estaban entrevistando y todo. Y pues él comentó que tuvo un arresto previo, que había tenido pues un cargo ahí, era realmente un delito menor, ¿verdad? Ni siquiera había sido un delito mayor. Y pues el cargo realmente no se le demostró y fue retirado, ¿verdad? O sea, nunca fue condenado, pero él lo mencionó en la entrevista por ser honesto, ¿verdad? Y decir la verdad, a sincerarse con el entrevistador. Entonces, esta persona fue descartada, o sea, no la contrató la empresa, ¿verdad? Y pues entre la información del entrevistador y de la persona, el entrevistador le comentó, ¿verdad? Le indicó que había sido descartado del proceso por eso, ¿verdad? Por haber tenido ese problema legal y que la empresa tenía sus políticas y que no lo podían contratar. Entonces, esta persona fue y lo demandó ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y también sacó una publicidad en redes sociales por discriminación en contra de X empresa. Entonces, tomando en cuenta pues que esa política es ilegal, ¿verdad? Y discriminatoria realmente porque se le negó la opción al trabajo a la persona sin haber tenido un cargo penal grande, digamos, o actualmente que se le haya comprobado, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener una política de exclusión o un estudio socioeconómico, ¿verdad? Que se basara en la validación de los antecedentes penales como tales, ¿verdad? Entonces la empresa al final pues decidió implementar los estudios socioeconómicos para poder tener esa información previo a la contratación. De hecho, si la empresa hubiera tomado esta acción de hacer el estudio socioeconómico, se hubiera percatado de que fue un delito menor y que no había algún riesgo en la contratación de dicha persona. ¿Verdad? Se hubiera evitado pues esa mala fama, se hubiera evitado también la demanda, ¿verdad? Entonces, ese es uno, por ejemplo, casos prácticos de discriminación, uno de tantos, ¿verdad? Eh,
también podemos evitar lo que son comportamientos violentos. Esto se da mucho. En el caso de comportamientos violentos, por ejemplo, también nos sucedió que también tuvimos un candidato, ¿verdad?, que estaba aplicando para un puesto en un área de atención médica, si no mal recuerdo, y la empresa pues nos solicitó investigarlo. Ellos ya trabajaban con nosotros, o actualmente trabajan con nosotros, ¿verdad? Y pues nos pidieron el estudio socioeconómico, y durante el proceso del estudio socioeconómico nosotros descubrimos, ¿verdad?, que en sus anteriores empleos tuvo varios incidentes de comportamiento violento y agresivo, que fue lo que nos comentaron el jefe inmediato y algunas personas que estuvieron bajo su cargo, ¿verdad? Entonces, la empresa pues tomó la decisión de definitivamente no contratarlo, porque en varios lugares donde nosotros verificamos, nos dijeron de que era una persona descontrolada, que tendía a la ira, cuando se molestaba, eran esas personas que tiran todo, ¿verdad? Y se pelean con medio mundo. Entonces, al final la empresa decidió no contratarlo y evitarse pues este tipo de incidentes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo que sí funciona el poder aplicar este tipo de estudios, ¿verdad? Otro caso práctico es conducta sexual inapropiada. Esto también es terrible, se da mucho más con personal femenino, ¿verdad? Cuando son de parte de jefes. Recuerdo también que nos solicitaron hace tiempo un estudio, ¿verdad?, para un candidato que estaba aplicando a una plaza, a un puesto gerencial. Y recuerdo que cuando nosotros lo investigamos a través del estudio económico, pues sí descubrimos por medio de una referencia de un jefe inmediato, ¿verdad?, que esta persona pues se lo habían despedido por realizar acoso sexual, ¿verdad?, hacia miembros del equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos indicaron de que había sido despedido de ahí por tal motivo, porque sí le comprobaron este tipo de acosos, ¿verdad? Y pues realmente la empresa que mandó a hacer el estudio económico, pues logró identificar esto y no, ¿verdad? Se blindaron para que esta persona no pudiera ser contratada y proteger a su personal, ¿verdad? Y también su reputación, ¿verdad? En este caso de posibles conductas inapropiadas de parte de su equipo laboral. Eh, Otro caso también práctico son los casos de robo. Esto se da mucho, ¿verdad? Nosotros lo vemos mucho dentro de los estudios económicos. También, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hace poco un candidato que estaba aplicando para una plaza de trabajo en una tienda con uno de nuestros clientes, pues nosotros le hicimos la investigación, ¿verdad? Y dentro del estudio socioeconómico se lograron confirmar que había tenido una denuncia penal y una antecedente policíaco por temas de robo, ¿verdad? Y extorsión, robo y asalto a mano armada. Aquí es donde les digo que estas personas tratan de infiltrarse, perdón, en el personal que nosotros vamos a contratar para poder hacer fechorías, ¿verdad? Entonces ya en este tema, la empresa minimizó ese riesgo, ¿verdad? Y ya decidió no contratar a la persona. También otro caso práctico es el caso de adicciones, ¿verdad? Y en el caso de adicciones también hicimos una investigación también a través de un candidato, de una empresa, perdón, y detectamos, ¿verdad? Nos indicaron, realmente esta persona, recuerdo que era una plaza de transporte hace poco, y nosotros procedimos a investigarlo. Y en cuanto a los temas del estudio económico, descubrimos que tenía un antecedente policíaco por consumo de drogas, ¿verdad? Y fue el primero. Posteriormente descubrimos también que tenía registros policíacos por alcoholismo y varios casos de lesiones culposas por accidentes, imagínense, y estaba aplicando para una plaza de transporte. Entonces, trasladamos ya el reporte a la persona que nos solicitó, y pues en este caso nos indicaron de que no lo iban a contratar, ¿verdad? Porque imagínense, una plaza de piloto que consume drogas, que tuvo problemas con alcoholismo y varias denuncias por lesiones culposas, o sea, que había chocado. Terrible, ¿verdad? Entonces, la empresa pues se quitó a este mal empleado futuro, ¿verdad? Un posible mal empleado. Otro caso también es el caso de negligencia, ¿verdad? Podemos reducir también casos de negligencia. Por ejemplo, ahorita también hace poco un candidato aplicó a una ONG a la cual nosotros les damos asesorías, y pues esta persona iba específicamente aplicando para un puesto de guardería. Y recuerdo que nos solicitaron investigarlo porque iba a cuidar niños, ¿verdad? Entonces sí necesitaban que esa persona pues fuera correcta. Y al momento de nosotros hacer la investigación, sí detectamos por medio de sus referencias laborales que habían tenido varias denuncias por negligencia.
y tenía también un registro en el MP por agresión sexual. Entonces, pues sí, definitivamente decidieron contratarlo, ¿verdad? Para evitar problemas, y aparte que iba a estar trabajando con menores de edad, con niños. La siguiente, pues, es también mala conducta financiera, ¿verdad? En este caso práctico podemos hablar, me acuerdo específicamente de un candidato que estaba aplicando, si no estoy mal, para una empresa en el área de como gerente de financiero, si no estoy mal, y pues esta persona había trabajado también para varias empresas, ¿verdad? Al momento de nosotros investigarlo en el estudio económico, descubrimos que esta persona había trabajado en varias empresas y había tenido varias empresas de su propiedad y representaciones mercantiles, pero todas las empresas que tuvo las había quebrado por algún tipo de malos movimientos, malas inversiones, ¿verdad? Y tenía deudas con el fisco, pero terribles, deudas fiscales grandísimas con la SAT, tenía un juicio económico coactivo abierto. Entonces imagínense, y él estaba aplicando para una plaza de gerente financiero. Entonces, terrible, ¿verdad? Lo hubieran contratado, y creo yo que hubieran llevado a una persona que no era correcta, ¿verdad? Para poder llevar las finanzas de la empresa, ¿verdad? Y entonces, con estos casos prácticos, finalizamos este pequeño webinar. Yo quiero dejar, pues, abierto, ¿verdad? Actualmente quisiera preguntarles, ¿verdad? Por medio del chat, que ahí nos podemos comunicar, qué aprendieron del webinar, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna aportación, si les pareció bien, si les interesa que estemos sacando un poco más seguido algún tipo de temas de aprendizaje, ¿verdad? Para nosotros va a ser un gusto. Realmente me agradó estar aquí compartiendo con ustedes, y pues quisiera por ahí, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto vamos por ahí. Claudia, vamos a compartir la presentación. Esta va a quedar grabada en vivo y las vamos a estar mandando por medio de correo electrónico también. Si ustedes se metieron sus datos o ingresaron sus datos en el registro del webinar, también les vamos a estar mandando un diploma de participación, ¿verdad? Por ahí les vamos a estar mandando esto, y también les vamos a estar enviando la grabación, ¿verdad? Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, consulta, sugerencia que tengan por ahí? Dice Alejandro Pérez: entiendo, según lo comentado, que el estudio socioeconómico es ideal que lo realicen profesionales de la psicología o con estudios avanzados para conocer ese perfil psicológico de los candidatos, como usted comentaba, y temas de estructura y dinámica familiar. Sí, digamos, es dependiendo. Esto se va complementando, ¿verdad? Con el tema de profesionales de la psicología, porque, digamos, aparte como les comentaba anteriormente, hay tanto un tema de estudio socioeconómico laboral como uno personal. El tema de estudio socioeconómico personal sí es muy recomendable que se realice por un profesional de la psicología para poder evaluar todos esos rasgos psicológicos de la persona, ¿verdad? Entonces sí es importante que este tipo de estudios económicos los realicen profesionales. Cuando es un estudio económico laboral, como estamos tratando de incluir muchos aspectos que estamos evaluando, pues se puede hacer también por profesionales capacitados, ¿verdad? Y certificados en el tema de investigación de personal, ¿verdad? O criminalística, que también es muy recomendado. ¿Alguna otra pregunta por ahí o duda? El número de decreto, ¿con relación a qué sería, Mildred? ¿Tenemos el decreto de la información pública, se refiere usted, o sería los artículos? Sí, el decreto de la información pública, me imagino. Ok, es el decreto 57/2008. Ustedes pueden descargar también este decreto desde Google, lo pueden buscar, ahí pueden encontrar toda esa normativa, cómo es que se rige y cómo podemos nosotros pedir la información, ¿verdad? A nivel de todas las entidades de buros de información pública aquí en Guatemala. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Dice Gabriela: saludos, ¿cómo haces para investigarlos en las redes sociales y a veces no ponen sus nombres reales? Aunque nosotros, como les comentaba, en este caso tenemos que, básicamente, no podemos investigar sin tener el consentimiento previo de la persona. Entonces, en este caso, lo que nosotros sí les pedimos a las personas que nos sigan en redes sociales,
de ahí mismo nosotros podemos sacar los links para poder hacerles esta investigación. Si la persona a nosotros nos dice, mire, yo no autorizo no quiero que investiguen mis redes sociales, pues no podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, como les decía, por el decreto 57/2008, no podemos investigarlos, ¿verdad? O sea, porque somos una empresa profesional. Podríamos hacer un proceso de ingresar, tratar de buscarlos, pero pues no sería algo legal, ¿verdad? O sea, no sería legal hacerlo. Ok, ¿alguna otra pregunta o alguna sugerencia por ahí? Que ya casi vamos a ir finalizando. Dice, interesante, casos compartidos nos aporta para entender mejor los comportamientos. Sí, muchas gracias, Mercedes. Sí, digamos, estos casos se han ido, si hablamos de casos, yo creo que haríamos otro webinar solamente de casos y cosas que pasan, que nos pasan directamente siempre cuando hacemos los procesos de investigación, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Y si no, pues ya vamos cerrando por ahí. Dice, ¿hay alguna ley o artículo que ampare al colaborador cuando se tiene algún estudio económico falso? ¿Podría pasar que los estudios puedan ser fragelados de confianza? Sí, digamos que en este caso, el artículo que les comentaba, que es el que nos ampararía a nosotros, bueno, en este caso al candidato, es tu pregunta, ¿verdad? A nosotros nos ampara el artículo 76, ¿verdad? Y en el caso del candidato no existe para el colaborador, ¿verdad? O sea, que ampare al colaborador, ¿verdad? O sea, no existe como tal, como les decía, alguna normativa en el proceso en este caso, del código de trabajo que ampare al colaborador o que hable directamente de un estudio económico o una investigación como tal. O sea, no existe a la fecha, ¿verdad? Ok. Sí, también realizamos, Mariela, de hecho, pues tratamos de ir complementando tanto la prueba de estudios económicos como la prueba de polígrafo, y les voy a explicar un poquito más a detalle, y también pruebas psicométricas. Estas tres pruebas se complementan, son indispensables poderlas pasar a todos o aplicarlas a todas las personas que están postulándose a un puesto de trabajo, y les voy a explicar por qué. El estudio socioeconómico lo que hace es analizar o investigar información de la persona en burós de información pública, vida personal, etcétera. O sea, si la persona ha hecho algo malo, ¿verdad? Anteriormente, tenemos toda esa información en el área legal, ¿verdad? O sea, burós de información pública, etcétera. La prueba poligráfica es una prueba donde se puede evaluar a través, digamos, de algunos aspectos psicofisiológicos si la persona está mintiendo o no está mintiendo durante un proceso de entrevista, ¿verdad? Estructurada, hecha por el profesional certificado. Entonces, digamos, el polígrafo mide hechos pasados. Si yo robé, si yo mentí, si hice alguna cosa anterior, ¿verdad? En mi vida laboral. El estudio socioeconómico revisa información en buró de información pública y toda la información personal, socioeconómica, etcétera, para poder tomar una decisión en cuanto a la contratación informada. Y las pruebas de psicométricas son proyectivas algunas. Entonces, puede ser que el candidato que yo voy a elegir no haya hecho nada en el pasado, aprobó el polígrafo, en el estudio socioeconómico toda esa información está bien, pero en las pruebas psicométricas de confiabilidad u honestidad me sale como que tiene alguna tendencia a robar, alguna tendencia a consumir, ¿me entiendes? O sea, se van complementando. Entonces, sí recomendamos hacer estas tres tipos de pruebas y también algún tipo de evaluación psicológica a través de alguna entrevista, ¿verdad? Eso. Yo creo que todavía tenemos por ahí un poquito de tiempo. Vamos a ver, ¿existe algún otro buró crediticio adicional a Infornet donde se pueda verificar referencias crediticias? Adrián, no, bueno, sí hay uno, hay dos. De hecho, aquí en Guatemala existen dos burós que son muy reconocidos, ¿verdad? Infornet es uno de ellos, que hace poco pues también tuvieron algunos problemas legales por lo que les decía, ¿verdad? Que no, ellos recopilan información sin tener el consentimiento de las personas y eso se veía como malo, ¿verdad? Porque o sea, yo como entidad, digamos, pública, o bueno, pública sí, ¿verdad? Pero entidad privada no puedo almacenar en una base de datos información de una persona y venderla sin el consentimiento de la persona, pues obviamente. O sea, no puedo almacenarla antes de tener su consentimiento. Entonces, por eso es de que tenía... Hay otra, no recuerdo ahorita el nombre,
pero sí hay otra, si alguien nos puede ayudar ahí aportando también, pero no recuerdo ahorita, pero sí son dos las que existen, Adrián. Yo igual lo voy a, por ahí tengo el nombre anotado de la otra empresa y yo con mucho gusto se lo envío. ¿Alguna última pregunta que tengamos por ahí? Si me puedes apoyar. Si no, pues cerramos por ahí. Ok, ya no hay más, creo. Pues bueno, muchas gracias por su TransUnion, es correcto, ahí está, ya nos dieron por ahí el nombre, gracias. Pues muchas gracias por su participación, yo les agradezco mucho el haber estado por acá presentes. Ok, dice Claudia Galvez, ¿qué medios hay para verificar veracidad de documentos? Hay muchos medios. Esto va a depender mucho del documento que nosotros queramos validar. Por ejemplo, si queremos validar el DPI, pues obviamente va a ser el RENAP con el que vamos a ir a validar el documento. Si queremos validar, por ejemplo, el NIT, pues va a ser la base de datos de la SAT para ver si tiene algún problema ahí con el NIT, etcétera. O sea, dependiendo del documento que queramos validar o alguna base de datos de documentos de estudios, pues ya depende de la universidad, el Mineduc, o la entidad del INTECAP, ¿verdad? Que esté extendiendo ese documento, ¿verdad? Pues gracias a ustedes por su participación, fue un gusto haberlos tenido por acá. Vamos a estar haciendo un poco más seguido este tipo de actividades, ¿verdad? Si les pareció bien. Y pues muchas gracias por su tiempo, les deseo lo mejor, muchos éxitos en todo lo que emprendan y pues estamos siempre a las órdenes. Un gusto saludarles. Hasta pronto.